Ahí ya estamos en directo. Ah, bien. Fue rapidito hoy la conexión. Sí. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? A ver, voy a comer un poquito. Después robo cámara. Sí. Bueno, buenas noches nuevamente, ¿cómo están? Otro miércoles acá en la casa de Graciela. En la casa de Grace. Porque anda bien internet. Lo que quedó en la libreta. Y la charla de hoy, hablando de charlas sobre lo que fuimos, somos y estamos siendo, nos atraviesa bastante. Justamente estábamos charlando antes haciendo una previa. Claro, la previa para ver qué nos pasa, porque en realidad la pregunta es bastante sencilla, pero tiene tanta complejidad y tiene que ver con tantas cosas que hemos atravesado nosotras como personas que, bueno, de alguna manera nos hace ruidito tener que hablar de ello. Así que, bueno, interesante igual. Bueno, la pregunta que le va a quedar en la descripción del video es, ¿qué es eso que aún no has sanado? O por ahí es como que nos acostumbramos a vivir con eso hasta que lo podemos sanar. Y por ahí podemos mencionar cuál es la diferencia entre sanar o qué es sanar y qué es acostumbrarse a vivir con eso. Quería poner el mensaje en el canal de WhatsApp de que ya estamos al aire. Ahí vamos. Bueno, mientras yo había buscado un poema, me encantaría leerlo porque si bien no habla específicamente de la sanación y a veces es uno de las cuestiones que cuando no hay sanación, cuando no se encuentra, por ejemplo, esto nos lleva a tomar determinaciones. Y Pizarnik, que es una de las autoras que yo amo y sigo y leo, tiene un famoso poema que se llama La jaula y me encantaría leerlo porque, bueno, para empezar con este tema de hoy. Y dice lo siguiente, la jaula, afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Y si uno analiza a esta autora, bueno, habla justamente esta página que es una página de letras, dice, analizando este poema, ¿no? Dice, los miedos, la falta de autoestima, las frecuentes depresiones y la muerte marcaron toda su corta vida. Murió muy joven Alejandra Pizarnik. Era una mujer de familia judía y que argentina, por supuesto, y que tomó una determinación de quitarse la vida. Entonces, a veces esto de sanar, y lo decíamos recién antes de comenzar a charlar o a ponernos en directo para que nos escuchen, también lo hemos dicho otra vez, hay caminos, ¿no? Hay pocos caminos. Tomar la determinación de encontrar esa solución para sanar por aquello que estamos atravesando, que puede ser muy profundo, como lo decíamos recién con Daniela, o tal vez no son cosas tan complicadas, pero a veces es tanto el dolor y la profundidad de aquello que nos ha atravesado y llevarnos a la sanación, implica tomar determinaciones. Esta mujer no las tomó por lo que haríamos la mayoría o no, y se quitó la vida porque no era capaz de sanar aquello que tenía tanto dolor en su corazón y en su alma. Entonces, bueno, empezar con eso también está bueno como para que veamos que hay muchos caminos y posibilidades de la sanación. Nosotros vamos por el otro, por supuesto. Son decisiones, ¿no? Son decisiones, exactamente. Pero bueno. Y también cuando te escuchaba pensaba que como que está un poco de moda esto de decir sanar y por ahí es sanar, bueno, no, estaba enferma, ya me curé, ya me sané, pero por ahí hablamos de algo más profundo, ¿no? De sanar desde la transformación de una persona, el sanar de alguna experiencia de vida que nos trauma y que sí o sí necesitamos algún tipo de terapia o de acompañamiento para superarlo quizás.
Sí, porque solo cuando hay, no es lo mismo decir sanar no sé, un dolor de cabeza, que no tomamos una pastillita a veces, ¿no? Y ya está, o tomamos mucha agua, que es lo que deberíamos. Esto habla de sanación y nosotros hoy queremos hablar de sanaciones que tienen que ver con cosas más profundas. Vos al principio, hace rato hablabas de algo particular de tu vida y yo hablaba de otra etapa de mi vida. Claro, entonces, porque bueno, esa es la idea. Yo lo que le decía a Graciela es que la pregunta es, ¿qué es eso que aún no has sanado o solo aprendés a vivir con eso? Entonces, bueno, le digo, ¿qué vamos a decir? Tenemos que responder esa pregunta si nosotros esperamos que la gente también la responda, o sea, que íbamos a leer lo de los demás y nos vamos a tener que exponer a contar sobre nuestra vida. Entonces yo decía, bueno, pero no sé, yo no me voy a hacer la superada. Pero bueno, creo, le contaba a Graciela, algo que me atraviesa a mí es haber sido madre a los 17 años y luego a los 19. Y no tiene que ver con el amor a mis hijos, sino quizás con el entorno, el contexto de ese momento, de en esos años haber sido madre adolescente, y que además en mi familia, esto también lo hablamos en algunos de estos vivos, había que llegar virgen al matrimonio, era un pecado tener relaciones antes, y quedarse embarazada, que daba cuenta de esas relaciones sexuales, era terrible. Y tampoco fue hace tantos años. No, pero además tus hijos son jóvenes. Era algo que se respiraba en el aire, estaba como implícito en la casa de mis abuelos, era así, por parte de madre, ¿no? Que son los con los que yo compartí y amé, por supuesto, y tuve una infancia hermosa con ellos, pero era esa sensación, ¿no? De pecado o de que Dios te está mirando. Y bueno, entonces eso de haber sentido que decepcioné a mi familia, de que mi papá y mi mamá no me cuidaron, bueno, esas cosas creo que tienen que ver por ahí, el dolor que puedo llegar a sentir hoy, que incluso siento que ya está, pero no, es como que vuelve a mi cabeza en algún momento. Y yo también fui madre joven y no siento para nada eso, porque en realidad lo he dicho también muchas veces en muchas oportunidades, estaba primero cuando me quedo embarazada la primera vez, tuve un aborto y entonces tampoco siento culpa sobre eso. Yo no creo que tenga que sanar eso. Y es increíble porque yo pienso en otros momentos de mi vida que sí me pasaron un montón de cosas y entonces cuando ella me comentaba esto yo decía, pero yo pienso en lo posterior, en qué pasó conmigo cuando tuve que tomar la determinación, porque tuve que tomar una determinación cuando apareció el cáncer en mi vida, que era esto de sanar. ¿Cómo iba a sanar? ¿A qué me estaba enfrentando? ¿O me quedaba en memoria como Pizarnik, pero que toma ella la decisión? Pero también en el sanar tiene que ver cuando estamos con una enfermedad, también tomamos la decisión, si nos quedamos es porque en realidad no queremos luchar más. Y yo no quería eso y no quiero eso. Entonces, eso es lo que me hace ruido a mí en este momento, eso de qué determinaciones, qué es sanar. No es sanar solamente la parte física o lo emocional como lo estás planteando, sino que también tuvo que ver conmigo lo emocional. ¿Cuántas personas pasamos por estas cuestiones, no? ¿Cuánto de lo físico nos llega a atravesar? Porque antes lo emocional ha hecho mella en nosotros, porque no viene solo, porque nosotras creemos también en eso. Creemos que lo emocional está implícito en cada una de estas necesidades de sanación que en algún momento nuestro cuerpo nos llama la atención sobre él, ¿no? Esto de que nos duela tal cosa y entonces nosotros inmediatamente estamos buscando a ver qué relación, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? El significado de que cada parte del cuerpo tiene un significado o relación con una emoción o con un trauma que pudimos tener y nosotros creemos en eso, entonces creo que ahí fue cuando empezó tu sanación, porque justamente tu cáncer fue en un lugar sumamente femenino. Femenino, exactamente. Y que tenía que ver, claro, que tenía que ver con justamente el esto de ser mujer. Y fíjense que yo recién decía, a mí no me provocó nada quedarme embarazada a los 18 años, porque en realidad yo fui muy feliz cuando en todo mi embarazo, el ciclo de embarazo fui muy feliz. Fui una mujer que disfruté mi embarazo.
y no me provocó nada. O sea, a mí Por también eso me pasó son- lo mismo con la familia, o sea, era la mayor de la familia, había decepcionado en realidad y también había pecado porque era muy practicante de la iglesia, iba mucho a la iglesia y entonces el otro día lo comentaba. Muchos no querían al cura de esa época, pero sin embargo conmigo fue maravilloso, me llevó a la iglesia y me casó por la iglesia, sin que yo me sintiera ni mal, ni obligada, ni nada, pero no quería ir porque yo entendía que había pecado y que qué sé yo, y, y después lo agradecí, pero no es algo que me atraviese como para decir, bueno, porque tengo que sanar esto. Y esto es lo interesante de tener la oportunidad de decir, nos encantaría por ahí que nos dejen a ver si a cuánto les pasa esto. Bueno, a nosotros nos pasan estos dos temas específicamente. ¿Cuántas otras cosas habrá por ahí para sanar, no? Esto que produce dolor, esto que de alguna manera puede ser que nos provoquemos nosotros mismos ante la necesidad no sé, de no ser seguros con lo que nos pasa, de lo que somos en el lugar que estamos, y eso nos provoque algo que tenga que ver después con el transcurso del tiempo en buscar la sanación, porque no es solamente hablar de cuerpos y hablar de adolescencias, de lo que se trata esto, sino que a veces justamente hay otros que provocan dolores y que no nos damos cuenta hasta un tiempo después, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. Y hay tantos dolores o traumas como personas existen, porque es así, cada uno lo vive diferente, lo interpreta al momento diferente, por eso vos viviste tan feliz tus embarazos y quizás para mí fue algo traumático quedarme embarazada en la adolescencia. Pero bueno, por nombrar algunas de las experiencias que me parecía fundamental que nosotros contáramos algo como experiencia de vida para poder justamente generar esto de que la gente se anime a contar y hablar. Creo que justamente hablando es como empezamos se sana, exactamente. La comunicación es todo. Entonces, hablarlo con una amiga, con los padres, con la persona que puedan, con un médico, un psicólogo, lo que encuentren donde lo puedan hablar, ya al ponerlo en palabra y tomar conciencia, cambia, se modifica hasta el ADN. Así increíble, sí, se modifica el ADN, es increíble. Sí. Es increíble. Y bueno, es eso, trabajar la frustración, hacer terapia, no sé, hacer yoga, alguna actividad física, salir a caminar. De esa manera también creo escribir, que se encuentra la sanación. Escribir, como hay un montón de ejercicios. Hay ejercicios de psicomagia. Ay, sí. También, que hacen muy bien. Hoy mandaste uno, hoy o ayer, ¿no? No, ayer compartí uno. Y bueno, y esto de que el sanar nos va a dar confianza, nos va a aportar seguridad, nos va a ampliar, abrir las posibilidades, diferente a lo que es acostumbrarse, ¿no? A vivir con ese dolor, a seguir a pesar del dolor, a reorganizar la vida y continuar, hasta que en algún momento algo hace que eso brote, porque está ahí escondido bajo la alfombra. Entonces, no quedarse con eso y poder ponerlo en palabras es fundamental. Mirá lo que dice acá, hay bueno, cuando uno busca encuentra siempre algo, dice, libera tus miedos, se llama, y dice, sanar no es borrar el pasado, es entender por qué dolía tanto. El día que enfrentas tu miedo más profundo, dejas de huir de ti misma. Y muchas veces las terapias de liberación emocional o la evaluación transgeneracional ayudan a descubrir el verdadero origen de nuestros miedos, angustias y heridas. Bueno, acá hay esta mujer que invita, ¿no?, a buscar eso para liberar, porque en realidad la sanación también tiene que ver con nuestros miedos, aquello que nosotros no queremos atravesar. Por eso a mí me parecía tan interesante hablar estas dos cosas tan disímiles entre lo que le pasa a ella o me pasó a mí. Una enfermedad del cuerpo, pero que estaba relacionado justamente con todo lo que tenía que ver con lo emocional, porque volvemos a repetir, para nosotras que creemos en esto, que creemos en las leyes de Hammer y todo, por ahí búsquenlo porque es re interesante.
tiene que ver con las emociones, tiene que ver con cómo con nuestro cuerpo nos empieza a mandar señales de lo que tenemos, de las búsquedas que tenemos que hacer para sanar. Eso por un lado. Y el sanar, me quiero ir a lo que escribí ayer o antes de ayer. Nuestro cuerpo no es algo, no es un estanco de carne y no, ahí no me sale, hígado y todo eso, órganos, ahí está la palabra órganos, de órganos, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene una completud con nuestro cuerpo. Y entonces yo escribía esto porque también creo en esto, se llama Desafío y habla del alma, ¿no? Dice, alma mía, te llamo de vuelta a esta carne que te espera, a esta tierra que te sostiene, a este instante que es tuyo. Volvé, ya es tiempo, estás a salvo aquí, sigamos el camino que nuestros ruidos sean unísono de vida. No dejes, alma mía, que transcurra el tiempo del destino entre nosotras y otros sombríos. Vos y yo únicas, imparables y aunque a veces desatinadas, muchas veces cómplices de miradas, de roces, de juegos, de lobos, de doncellas y de amores. Volvé este cuerpo de tierra, volvé este inmenso desafío de noches tiernas y amaneceres límpidos de arco iris infinitos. Cuando yo lo escribía pensaba que a veces en estos intentos de vivir en un mundo que nos atraviesa en estos contextos diarios de trabajo y de vida y de contexto familiar, nos quedamos metidos tal vez todo el día e inclusive también en la noche, cuando nos vamos a acostar, en aquello que nos ha rodeado sin pensar en aquello que nosotros somos. Y el sanar tiene que ver con invitar a esa parte espiritual que es el alma, a que venga a depositarse nuevamente en nuestro cuerpo. Porque cuando digo acá en esta partecita, escribí, te llamo de vuelta a esta carne que te espera, esta tierra que te sostiene. En realidad la tierra para mí es el cuerpo. No tener alma en este cuerpo es como abandonarme a todo aquello que los otros ven o creen ver en mí. Y eso no lo quiero permitir. Porque para mí eso también es sanar. Ayer no estuve nada bien, la semana pasada no he estado nada bien. Y tiene que ver con que a veces se me escapa el alma del cuerpo y entonces me encuentro en un cuerpo terrenal nada más sin pensar en aquello todo, en todo aquello que me rodea, que tiene que ver con esto de la espiritualidad. Entonces, volver a prender una velita, esto que decía Daniel hace rato es de hacer yoga, de salir a caminar, de meditar, también está para mí prender una velita en mi altar, a quienes yo tengo y en lo que yo creo, y agradecer lo que uno tiene, ¿no? Y pedir ayuda, que también es bueno para esto, no solamente buscar el alma, sino también pedirle a esa espiritualidad que vuelva a nuestro cuerpo para que sanemos, sigamos sanando. Bien, y cuando ya logramos sanar es cuando podemos hablar y contar esa historia sin angustia. Sin angustia. Ahí viene la parte jodida, cuando no podemos decirlo. Sí. Bueno, y yo había encontrado un texto, un fragmento, que habla sobre el duelo y la identidad materna, relacionado a lo que a mí me impacta. Y dice, la matresencia describe el proceso de transformación que vive una mujer al convertirse en madre. Supone cambios neuroendocrinos, afectivos y sociales que impactan la vivencia del propio cuerpo, el proyecto vital y los vínculos. Esta transición convoca un duelo legítimo por roles, libertades y reconocimientos previos. El duelo por el yo previo no es un rechazo a la maternidad, sino el movimiento sano de despedirse de versiones anteriores así. Qué lindo eso, me gusta eso. Sí, era como que... El despedirse de versiones anteriores, ¿no? Esto que estamos pensando, esto que yo decía recién, qué relación tiene, porque si yo me quedo justamente inmersa en aquello que
que es mi cuerpo sin esa espiritualidad, sin el deseo de una búsqueda hacia otras cosas, ¿no? Me quedo sufriendo acostada en la cama, en realidad me estoy perdiendo esa posibilidad de encontrar la sanación. Y había una pregunta que yo te dije que te iba a hacer. No, y que iba a decir esto, ¿no? De que después de que uno sana, o sea, siempre a partir de una sanación hay una transformación, hay una decisión de querer estar bien y la transformación, o sea, siempre hay un antes y un después. Bueno, el hecho de que el cambio de cuerpo, de ser madre, uno al ser madre ya nunca vuelve más a estar solo. No. Y hay un cambio. Cuando estás enfermo y superás un cáncer, por ejemplo, sentir tan cerca a la muerte, porque el cáncer está relacionado a muerte, uno se asusta, piensa que se va a morir, sí. y transforma su alimentación y expone su cuerpo a un montón de químicos, de rayos, de cosas para poder sanar. La búsqueda, ¿no? Y ya nada vuelve a ser igual, o sea, hay una transformación y hay un cambio. Está también en quedarnos quedarnos sufriendo, porque eso también implica dolor, y vivir de otra manera, o seguir la sanación. Pero esto creo que nunca termina. Nosotros lo hemos charlado varias veces, que esto de la sanación nunca termina, ¿no? Y es preguntarse esto que buscaba por acá, pero no sé dónde lo he guardado. Como siempre, hago todo de siempre ahora mismo. No sé dónde guardo las cosas. Yo tengo todo ordenadito, anotadito, acá en la palabrita, el disparador. No, pero es en realidad una pregunta que es muy interesante. Es, ¿con qué versión vivirías? Con aquella que se quedó en el tiempo, aquella pensando en lo que hay que sanar, con esos desconciertos que uno tiene, ¿no? Como persona, o con la actual. Si te pararas frente al espejo, ¿con qué versión vivirías? ¿Con aquella o con esta de ahora? Te pregunto. Se cortó el vivo. No. Yo sé con cuál, pero bueno. Con la actual, obvio, con la actual, que es la que superó justamente todo eso que conté, entre otras cosas. Sí. Es mirarse también al espejo y ver cuáles han sido nuestros cambios, pero no mirarse al espejo para reflejar la imagen, ¿no? Pensemos en un espejo que nos muestra hacia el interior de lo que somos y de lo que hemos transformado como personas, pero no tiene que ver solamente con el cambio de yo, por ejemplo, haber adelgazado mucho después del tratamiento de cáncer, porque me empecé a cuidar, si bien ahora recuperé peso, pero bueno, tiene que ver con otras cosas, con esto de que uno siente, ¿no? El buscar, el seguir buscando la posibilidad de encontrarse cada día mejor, y que van surgiendo cosas seguro, porque a todos nos pasa, pero también es encontrar la seguridad frente a situaciones que antes nos daba miedo enfrentar, ya sea viajar sola o escuchar determinado tipo de música, irnos un fin de semana a otro lugar, ir a ver una obra de teatro, por ejemplo. Estoy pensando en cosas que uno hace, ¿no? Escuchar música a todo volumen en el auto, así, pequeñas cosas que a veces nos imprimían tanto miedo, y sin embargo uno en la transformación le va encontrando la posibilidad de la vuelta a esto que ya no quiero ser más. Y eso también tiene que ver con mirarse, ¿no? Que de alguna manera es mirarse hacia adentro. Digo el espejo porque es aquel que nos refleja aquello que éramos y a lo que no queremos volver, o cosas que nos pasaron lindas, como yo decía al principio, esto de los embarazos, ¿no? Para algunos será maravilloso y para otros no tanto. Yo creo que lo maravilloso es tener los hijos y agradecer que los tenemos. Y esto no implica que no hayamos sufrido en el momento de que éramos adolescentes y tuvimos que pasar por el proceso de enfrentar a nuestros padres. ¿A cuántos chicos y chicas les pasa en la actualidad? A un montón. Y nosotros pensamos que era porque era antes, no, en realidad sigue pasando. Y entonces si lo pudiéramos hablar, sería mucho más fácil. Sí, y esto de sanar también, si es mirarnos frente al espejo, poder pedirnos perdón, que sería también fundamental, poder aceptar que para algo nos pasan las cosas, no guardarnos rencor frente a las decisiones que tomamos, o sea, ya están, hay que seguir para adelante, y
y enfrentarlo. Aprender a seguir adelante sin mirar atrás. O sea, mirarnos al espejo con lo que somos hoy y con todo eso que hemos crecido. Que vamos aprendiendo, ¿no? Y que queremos cambiar, porque en realidad yo creo que hay muchas cosas que no estamos, con las que no estamos conformes. Bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiarlas? Porque también es no esperar a que otro las cambie, sino a ver qué vamos a hacer nosotros. Y en esto está, totalmente, está bien hacernos cargo, no mirar en el otro a ver qué como es lo si el que otro hizo fuera mal. el que nos va a cambiar la vida. Sí. Y también hoy pensaba en algunas personas que creen que modifican. También uno tiene que ver, yo me estoy descubriendo que estoy observando, bueno, siempre fui muy observador, pero observo situaciones, ¿no? Y es como que trato de escaparme de ese lugar y observar. Y a veces las personas creen cosas de uno y uno está en otro plano, y eso es lo interesante también de haber hecho cambios y transformaciones. Eso me gusta, porque en realidad tiene que ver con esta necesidad de mostrarse desde otro lugar, ¿no? Uno puede tener ciertos enojos, ciertas reacciones o cierto carácter frente a ciertas cosas que nos pasan. Sin embargo, también está el reconocer que uno ha aprendido y que va madurando en cuanto a las relaciones con otros y con los vínculos sobre todo. Y entender que hay personas que tienen la facilidad de ayudarnos justamente a encontrar nuevas formas de presentarnos en la vida, y hay que agradecer a quienes encuentra uno y pueden darnos esa manito. Aunque no sea a propósito, sea sin querer, ¿no? Porque uno va observando, va mirando cómo es. Qué lindo que actúe esta persona frente a esta situación, dice uno. Ojalá yo pudiera. Y un día te descubrís que lo haces, que empezás a observar y no reaccionás de determinada manera, y eso es interesante también para sanar. Por lo menos en mí, que soy muy renegona y muy rápido. O era, no soy. Voy a cambiar esa concepción de mí. De ampliarnos y abrir, ver qué es lo que nos abre posibilidad y no lo que nos cierra posibilidad. Exactamente, es interesante esto para poder avanzar. Sí, en lo que tiene que ver con sanar. Agradecer, buscar, meditar, charlar con otros, creo que dijimos eso, hacer terapia si es necesario, reconocer que nos atraviesan las emociones y que sanar no tiene que ver solamente con nuestro cuerpo, sino con esas emociones que nos han provocado. Y quizás ahora se me ocurría otra, es buscar esa conversación incómoda que tenemos que tener con alguien justamente. Sí, que quizás nosotros la pensábamos recién, y eso que nos conocemos mucho, pero bueno, también no es fácil pararse, porque sabemos que alguien lo va a ver a esto, sabemos que lo ven. Y a nuestros seguidores, dijo Daniela, y tenemos ahí casi 100 personas y seguramente alguien lo ve y dirán, otra lo que están hablando. Y no es fácil decirlo, pero entendemos también que es bueno, cuando lo empezamos a hacer a esto, esa era la idea, ¿no? Y también entendimos que estamos acá frente a una cámara porque hemos sanado un montón de cosas. Sí, y creemos que es posible, aunque a veces nos digan que no. Sanar la mirada del otro, ¿no? Que no importe lo que el otro va a pensar, sino hacer lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que tenemos ganas. Eso es, es sanar. Hoy también. No se conectó Marina, mirá, yo pensé que era Marina la que había escrito ahí, pero bueno, no se conectó, así que igual le vamos a mandar un abrazo porque siempre nos está escuchando y nos da ideas y además nos manda sugerencias, escritos, así que bueno. Muy interesante lo de hoy, o sea, pensábamos que no teníamos mucho para decir, o por lo menos yo pensaba que no tenía nada para decir. Y todos tenemos algo que sanar, así que el que diga que no, está mintiendo. Sí, seguramente que sí. Los invitamos a seguirnos en el Instagram, que se llama Lo que quedó en la libreta, como el canal de YouTube. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo, el canal de WhatsApp también.
Vamos a estar subiendo la pregunta o la reflexión de la que vamos a hablar todos los miércoles, como para que puedan hacer sus aportes y los vamos a comentar en cada vivo que hagamos. Y bueno, creo que hoy ha sido corto pero productivo, en realidad apenas llevamos 30 minutos, pero bueno, tratamos también de no aburrir demasiado, o sea, que no sea demasiado largo, porque es bastante pesado escuchar a dos personas que están hablando ahí atrás sin música, sin nada. Por eso era linda cuando hicimos la radio, pero bueno, pasaron cosas. La idea es que nos dejen por ahí guardadito en alguna pregunta para que después lo podamos charlar y ver de qué es lo que piensan ustedes respecto de los temas que nos planteamos, y bueno, que nos dejen otro tema también, porque... Pueden hacer sugerencias. Claro, porque nosotros vamos buscando de cosas que vamos encontrando, como hemos dicho muchas veces a diario, ¿sí? Así que bueno, gente, un placer. Muchas gracias. A quien nos escuchen, y bueno,